estos 100 días sí nos damos idea de dónde va. O sea, Claudia Sheinbaum ha decidido ponerse al lado de las dictaduras. Claudia Sheinbaum validó el fraude del dictador Maduro. Validó con la presentación de la representación oficial un fraude electoral de una dictadura. Porque lo que sí es una enorme preocupación es cómo se han deteriorado los valores de la democracia en México. No, lo que y eso dice Latinobarómetro. Oye, es que entonces estás diciendo que los mexicanos no saben de democracia. Te estoy diciendo que leas completa la encuesta. No, la encuesta sí lo dice, aquí la estoy viendo. Tienes que leerla completa. Si solo lees lo que te gusta, pues nada más no estás entendiendo. Ahora sigo yo, pero a ver. ¿dónde dice? En las actas. Dices, ¿vamos a un país autoritario, es la palabra? Sí. ¿Y por qué creemos los mexicanos según esta encuesta que estamos en un país democrático? Porque hay un gran engaño. Pero y también y no hay que Hay un confundir gran que engaño. apoyo popular es democracia. O sea, eso es una cosa que no debemos confundir. ¿Apoyo popular no es democracia? No necesariamente, Pues sí, porque ¿no? tú ves los grandes regímenes, se ponía el ejemplo de Hitler, se ponía el ejemplo de los autoritarismos. Cuba dice que es democracia, Venezuela dice que es democracia. No, pero depende de la calidad de hay las una elecciones. No, pero hay no solo un fenómeno, el apoyo popular no necesariamente es un entorno democrático. Entonces, a la gente no le está importando el ejercicio de sus derechos porque sí le importa que recibe dinero. Eso A ver, pero dice la nuestra elección no es como la de Venezuela. No, O sea, hay y diferentes no puedes tipos de comparar elecciones. Pero sí, Venezuela es un con código, Venezuela. es una transición en código Ahora autoritario. no. Pero van a la construcción de eso, mira. ¿Tú crees? Sí, a ver, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es lunes 13 de enero del 2025 y vámonos con la información porque hay debate en el espacio de Azucena Uresti. Y es que el día de ayer domingo la presidenta Claudia Sheinbaum pues dio no su primer informe, pero sí su primer informe. Normalmente el primer informe es en el primer año de gobierno, pero sí fue su primer informe porque fue la primera vez que rindió cuentas al pueblo sobre los primeros 100 días de gobierno. Pues resulta que esta oposición todo lo ve fatal y dice que es que todo lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum va enfocado a un gobierno como el de Venezuela. Fíjense nada más. Incluso hasta misma Azucena Uresti dijo, no, a ver, espérate, aquí no somos como Venezuela, tampoco vengas a decir eso. Y dice, bueno, no somos, dice, pero vamos a hacer. Fíjense, vamos a hacer. Lo mismo que decían en 2018 cuando el presidente López Obrador tomaba la presidencia. Ahora sí vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, algo que nunca sucedió. Al contrario, nuestra economía subió, estamos en el puesto 16, ahorita estamos en el puesto número 12 mundial. Además de esto, tenemos la menor tasa de desempleo. Somos el país número uno en el mundo con menos desempleo. El presidente López Obrador redujo la pobreza extrema. También el aumento de los salarios, salario mínimo creció un 180%. Algo que con el PRI y el PAN, fíjense, en 54 años lo aumentaron 88 pesos. Estamos hablando de 2 pesos. 2 pesos al año les subían. Fíjense nada más. Y siguen ellos con esta narrativa de que es que vamos ahora sí ya a ser como Venezuela. Es que ahora de verdad que no han entendido que esto ya no funciona. Ya no pueden engañar al pueblo. Vamos rápidamente a ver este debate porque la verdad es que se puso buenísimo. Incluso hasta Azucena Uresti le entró y aunque eran 2 o 3, porque hasta Azucena Uresti eran 3 contra Israel Zamora, este representante de Morena, la verdad es que no tenían argumentos. Cada vez que decían algo, Israel Zamora se los refutaba con pruebas y sobre todo, ¿saben con qué? Con pruebas y encuestas de sus mismos medios chayoteros como el Universal, por ejemplo. Vamos rápidamente a escucharlo. Minutos, ayer la presidenta hizo un informe de sus primeros 100 días de gobierno y esto fue parte de lo que dijo. ¿Por qué le llamamos segundo piso de la cuarta transformación? Porque los cimientos, la base, las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso. ¿Cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. Bueno, parte de lo que dijo la presidenta, de esto hablaremos ahora en nuestra mesa de los lunes con Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Buenos días, Rubén. Buenos Bienvenido. días y gran semana. Gracias, Israel Zamora, de Morena. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, buenos días y también excelente inicio de semana. Gracias, Emilio Álvarez y Casa del Frente Cívico por México y muchos saludos al querido Raúl Bolaños. Está ausente ahí por un tema familiar, pero pues ya regresará en un par de semanas. Arráncate, Rubén. Dice la presidenta que se oiga bien y que se oiga fuerte, que no haya sorpresas. Continuidad en el proyecto de la 4T. Bueno, yo tengo varios comentarios. El primero es qué tipo de mensaje se quería mandar con ese evento, donde parece una regresión a un tiempo que estaba en otro contexto. Es decir, tenemos un partido que venía de una revolución y que se vivificaba con ese tipo de eventos. Hoy lo que vimos, pues es algo muy raro, ¿no? Grandes sindicatos que traen poca legitimidad, algunos de ellos, para llenar esa plaza, contingentes de estados no tan cercanos para llenar la plaza. Entonces, esa es una primera parte. La segunda, pues hay temas fundamentales de este país que no se abordaron como se deberían de haber abordado. Tercera, 100 días
para dar resultados, pues como que no estaba el caso. Más porque en una parte de esos 100 días va el periodo vacacional de Navidades, donde no hubo mucho movimiento. Hoy lanzan su plan, México se llama, que por cierto, muy neoliberal, cuando lo analizas es muy neoliberal. Claro, parece que va a otro país porque el nuestro no está en el contexto de lo que ahí se quiere hacer. Y yo porque yo traigo esa espinita, el tema de la seguridad. Secretaría de la Seguridad, yo veo una diferencia con el gobierno anterior. Para empezar, no hay repulsa a hablar del tema, pero se esconden las cifras y rápido. En Sonora reportaron los diarios, el 4 de enero fueron abatidos 8 delincuentes y el día 9 se encontraron 8 osamentas. No están en la estadística. Y lo mismo pasa unos días después con 12 cuerpos encontrados en Zapopan y Tlaquepaque. Entonces traemos ese problema, un informe que no informa. Pero finalmente, digamos, están los números de las fiscalías, los números del secretariado, luego vienen los números del INEGI. ¿Hay manera de maquillarlas? Sí, Perdón por mi no te puedo inocencia. decir cómo. Ajá, a ver. Esos 12 cuerpos de Tlaquepaque no los contabilizaron porque dicen, son de fosas. Y los 8 abatidos de Sonora, ¿dónde están? ¿Dónde están los 8 abatidos de Sonora? No están. A ver, Emilio Álvarez y Casa, tu primer balance del informe. Buenos días. Mira, yo diría, por supuesto, los 100 días son difíciles para evaluar, pero sí te marcan tendencias. Lo más destacable, diría yo, es un cambio de régimen. Modificaron la Constitución, prácticamente la mitad de la Constitución, pero lo modificaron en un código autoritario. O sea, lo que está pasando es una nueva concentración de poder, da fin a la transición a la democracia. Lo que construimos como ruta para contener los abusos del poder y del gobierno, regresamos a un proceso donde hay una nueva concentración de poder. Me parece que políticamente eso es lo más destacable, incluso valiéndose de métodos muy cuestionables, una mayoría espuria en la Cámara de Diputados y una compra y coacción literalmente como crimen organizado. Segundo, hay una distancia notable que no se entiende en términos económicos de la prioridad de este gobierno. ¿Por qué tiene para trenecitos o para Mexicana, que es un fracaso económico, o ahora anunciaron que van a construir automóviles y no tiene para medicinas? Tú platicabas en la mañana las tragedias que están pasando en Oaxaca, en Tlaxcala, y podemos seguir una lista larga de desabastos médicos. Entrevistaste todo el tema de la compra consolidada, pero justamente el problema es, ¿cuáles son las prioridades? ¿Por qué si tienen Oaxaca, Salomón Jara, el gobernador, para un acarreo extraordinario? Yo estuve ayer en la mañana caminando por esa zona, pues para darme de viva voz y literalmente directamente. Vi un acarreo extraordinario de Oaxaca, pero no tienen dinero para las medicinas. Tercera, la seguridad, se notan temas que cambian con el tema de abrazos y no balazos, pero una grande preocupación es que pase lo que pasó en la Ciudad de México, que también manipulen los datos. A ver, Israel. Pues lo que yo vi ayer en el Zócalo fue un ambiente festivo. Primero, ¿por qué hacer este tipo de eventos? Cuestionaba ahorita Rubén. Cuando inicia la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, su discurso comienza diciendo, el motivo es, primero, rendir cuentas y segundo, mantener y afianzar la cercanía con el pueblo de México. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ese es uno de los ejes de gobierno y eso que pasó ayer es afianzar, así lo dijo ella, esta cercanía con el pueblo de México. Segundo, se habla de que México se ha alejado de la democracia, algo que dijo ahorita Emilio y que también dijo Cedillo la semana pasada, ¿no? Una entrevista en El País en donde dijo Cedillo que México se estaba alejando. El día de hoy sale en El Financiero una encuesta que además es de Latino Barómetro, en donde dice un análisis de los últimos 30 años que ha hecho este estudio en toda Latinoamérica. En el tiempo de Cedillo, el 12% de las personas estaban satisfechas con la democracia. 12%. Muchos, ahora el 50% en el tiempo de la doctora Claudia y con el presidente Andrés Manuel. Ya no digamos en el tiempo del PRI y del PAN, en el tiempo del PAN 12%, en el tiempo del PRI, según lo que dice El Financiero y este estudio que lleva 30 años haciéndose, pues dice que actualmente hay 50% de satisfacción, o sea, creció muchísimo. Entonces, sí, ¿qué estado de autoritarismo están hablando? Ahí están los datos. Qué bueno que pones esos ejemplos, Israel, porque en estos días sí nos damos idea de dónde va. O sea, Claudia Sheinbaum ha decidido ponerse al lado de las dictaduras. Claudia Sheinbaum validó el fraude del dictador Maduro, validó con la presentación de la representación oficial un fraude electoral de una dictadura. Segundo, y no lo mencionó ayer. No lo mencionó. No. Pues cómo va a mencionar, es una vergüenza. Segundo, qué bueno que citas el Latino Barómetro, porque el Latino Barómetro lo que está diciendo es que la gran cantidad de este país está empezando a pensar que se vale violar la ley por el gobierno. ¿Y sabes de dónde viene ese mensaje? De las mañaneras de Andrés. Lee el Latino Barómetro completo, Israel, porque lo que sí es una enorme preocupación es cómo se han deteriorado los valores de la democracia en México. No, lo que dice el Latino Barómetro. Es que entonces estás diciendo que los mexicanos no saben de democracia. Te estoy diciendo que leas completa la encuesta. No, lee completa. Aquí la estoy viendo. Tienes que leerla completa. Si solo lees lo que te gusta, pues nada más no estás entendiendo. Ahora sigo yo. A ver, los datos dice del 95 al 2024. A ver. En el 96%. Satisfacción con la democracia. México, 50% satisfecho ahora. Y en el 96 que gobernaba Cedillo, insatisfecho. Y si nos vamos al 96, que es el punto, al 97. 96 que gobernaba más bajo, Cedillo 12%. 12% estaba a favor. Eso es correcto, hay que ver. Eso es correcto, hay que leer la encuesta. Ahora, lo que yo diría es, pues debería ser 100%, ¿no? No, sí, claro. Entonces, primero. Segundo, estamos ante el desmantelamiento de una carrera hacia la democracia. O sea, cuando estamos hablando de Cedillo desmantela muchas cosas. Y cuando estamos hablando del mismo Fox, pues es cuando abre los temas de transparencia. No, hoy vamos hacia la inversa. Y te pongo 5 ejemplos muy rápidos. La primera, oye, fue un esfuerzo de rendición de cuentas, pues no reconoció el problema de Sinaloa, No reconoció que ayer, no reconoció que ayer, a esa hora que ellos estaban hablando, con el señor gobernador de Nuevo León ahí,
todo el sur de Nuevo León estaba convulso porque las carreteras son propiedad de los delincuentes en Nuevo León. Segundo, y tú eres de allá, ayer se vivió en Galeana, Aramberri y Linares, balaceras completas. No dijo nada la señora, ¿eh? Rendición de cuentas, el desmantelamiento del Poder Judicial. No saben ni cómo van a hacer la elección. Rendición de cuentas, desmantelaron los órganos autónomos, ni siquiera les quieren pagar a los trabajadores. Rendición de cuentas cuando eliminan de la estadística las fuentes abiertas para saber cuántos homicidios hay. Rendición de cuentas cuando no se habla de lo que tenemos el problema económico que vamos a vivir. O sea, no hay rendición de cuentas. Estamos en un camino claro hacia el autoritarismo. No. Y cuando dicen, esto no va a pasar, sí va a suceder. ¿Qué está haciendo Morena? ¿Qué está haciendo Morena? Morena sabe que en 5 o 6 años va a tener un problema electoral grave. ¿Por qué? Porque las finanzas no le van a dar para soportar los programas sociales. Pero, claro, nomás con eso termino. ¿Y entonces qué está haciendo? Pues lo mismo que Maduro. Está preparando todo para que cuando pierdan, pues no reconozcan. Mira, el autoritarismo consiste en robarle al pueblo el poder para gobernar. Actualmente no es así. Permíteme, nada más, déjenme hablar, yo les voy a hablar. ¿Qué ocurre? Los datos que se dan ayer, ¿cuál es la diferencia entre los eventos que mencionaba Rubén del pasado y con el que sucedió ayer? Que en esos eventos las cifras estaban manipuladas e iban en contra de la realidad que se vivía en el país. Por eso la gente decía, yo estoy insatisfecho, solo el 12% estaba satisfecho con la democracia. Y ayer, si uno analiza estas cifras, vemos las encuestas que mencionábamos aquí hace 8 días, en donde el 78% de las personas están satisfechos con el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y después, días después, el Universal saca una encuesta más, en donde está el 75 y Milenio, perdón, 77 y 70. Entonces, continuamos aquí en el estudio con nuestros queridos amigos Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira e Israel de Morena. Ya no te voy a preguntar nada. No, ya no. Solo voy a decir, Cravioto, justicia. Saludos al secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Déjame te pongo algo sobre la mesa. Estamos en la construcción de un régimen autoritario, que lo que se está poniendo sobre la mesa de posibles reformas electorales son para lograr un partido casi único y hegemónico. Habla la presidenta de dos cosas, no reelección y no plurinominales. No, nepotismo, es la tercera. Luego viene la segunda tanda de la reforma. Te lo cuento rápidamente, hablando de nepotismo. ¿Ese mensaje es para quién? Pues, ¿para quién? Porque Andy López. Yo no veo en el PAN ni en el PRI nadie en la circunstancia que ella dijo. Sí los veo en Morena, los veo en Guerrero y los veo en San Luis Potosí. O está hablando de no concentración del poder en un clan o en un grupo político. Eso lo veo yo en Morena. Luego, dice, vamos a acabar con los plurinominales. Pues es un mensaje para sus aliados, para el Verde y para el PTE, que viven artificialmente de eso. A ver si la apoya. O la tercera, que me parece también. Dice, vamos a quitar la reelección. Muy bien, entonces quieres una clase política distinta. Entonces, esos mensajes para quién son. Y además lo haces después de haberte quedado con el poder legislativo. Ya hemos dicho muchas veces cómo no representa la votación al número de diputados y cómo utilizaron malas artes para quedarse con el Senado. Ahora, lo que yo vi ayer en la plaza no es regresar, es construir un régimen autoritario que es muy distinto. El primer partido que venía de una revolución y estaba en esa lógica, como otros partidos del siglo XX que empezaron. Acá termino, mira, teníamos a los profesores ahí, al CENTE. ¿Cómo es posible que esté el CENTE ahí? Si Morena les prometió un salario mínimo profesional y no ha publicado la reforma. ¿Y cómo te lo respondes? Pues chécate quién es senador y chécate cómo le ha salido más eficiente a Morena el CENTE que la CENTE, porque están en la construcción de eso. A ver, déjame perdón, mira, ¿sí no es coincidencia el apoyo popular que tiene Morena y en general el movimiento de la Cuarta Transformación? También el Universal sacó hace unos días un análisis de la militancia que perdió el PRI. Lamento traer ese dato aquí, pero el 80% de 2017 a la fecha, el 80% de la militancia del PRI se perdió, o la perdió el PRI. Y Morena creció más de un 600%. ¿Por qué ocurre eso? Porque esos partidos de la oposición, que ahora conforman la oposición, dejaron de buscar el bienestar de las personas. Y Morena, todas estas reformas que dice, ¿para quién son? Pues son para todos. ¿Se aplica para la oposición? Sí, pero también se va a aplicar para los que forman parte de la coalición Morena, PT Verde. Estas reformas nacen de la voluntad popular. Permíteme, nada más, para lo que mencionabas tú de plurinominales, de nepotismo y de eso, nace en las bases. Nace en el pueblo de México esa inconformidad. Pero sí ves a Evelyn Salgado, al hijo de yo no sé si, mira, yo puedo decir que yo lo que veo en Guerrero dista muchas veces de la narrativa que se pretende. Yo he visto, yo le tengo un gran afecto y le mando un saludo a Félix Salgado Macedonio, y he constatado el cariño que le tiene el pueblo. ¿Por qué le tienen ese cariño? No es gratis, Azucena. Sí, no, pero qué bueno que lo quieran mucho, pero y a la gobernadora también. Entonces, yo lo que creo aquí es, no estoy aceptando, yo no acepto que lo diga la presidenta por Félix Salgado Macedonio. No acepto que diga eso de nepotismo. Yo digo que ella lo está diciendo en general, y repito, ¿a quién se va a aplicar eso? Al PRI, al PAN, a Morena, al PT y a todos. Oye, no podemos excluir. Déjame nada más la respuesta a la pregunta que te hizo Rubén respecto a la publicación de los salarios profesionales. Bueno, los salarios tan solo este año, el salario mínimo, yo lo sé, policías, voy para allá. Y te voy a decir por qué no lo publican. No lo hicieron, porque no tienen dinero, Azucena. Hay un compromiso. A ver, el salario mínimo incluso no lo paga el gobierno, en algunos casos. Los que dijo ahí, todos. Ok.
el salario mínimo se va a cumplir con la promesa que incluso nació con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que hizo la iniciativa, y se va a crear y se van a Morena cumplir esos compromisos. Morena se ha constituido en un partido de Estado y ha tenido la capacidad de atraer a todas las fuerzas. Tú eres del PRD, te fuiste al Verde y estás en Morena. Y si tú revisas la lista de los gobernadores, la mayoría de los gobernadores de Morena o eran del PRI o eran del PRD, incluso algunos del PAN. Es decir, lo que hizo Morena fue un gran polo de atracción con un pragmatismo extraordinario. Y lo que hoy estamos viendo es la consolidación de un partido de Estado que termina con el Código de la Transición Democrática. ¿Por qué eso es malo? Porque esencialmente lo que estamos viendo es esa concentración de poder. Destruyen el Poder Judicial, destruyen los autónomos y espuriamente se quedan con el legislativo y están incluso afectando la libertad de expresión. Te puedo enseñar la lista de los 35 periodistas que yo llevo que han sido expulsados o perdido voces o han cerrado plumas. Te puedo platicar también de lo que pasa con la sociedad civil a la cual han perseguido o correteado. Te puedo platicar de lo que está pasando con los defensores de derechos humanos que están siendo atacados desde el poder. Es decir, lo que estamos viendo es una transición en código autoritario. Yo caminé ayer por el centro de la ciudad y había un programa de televisión que se llamaba El Túnel del Tiempo. Hazte cuenta que me metí al metro y salí en ese México de los acarreos, de las masas, de las matracas, de los tamales, de las tortas. Y uno dice, el fenómeno de la rendición de cuenta por 100 días, como llamas, esta cosa de los 100 días es una cosa que viene de Estados Unidos. No es una cosa de nuestra práctica política, es un informe que se daba en la política de Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es intentar legitimar un proceso político de concentración. Lo que están haciendo es construir un nuevo régimen en código autoritario. Eso es lo que están haciendo. Y para eso, Claudia, ¿por qué necesita que no haya nepotismos? Para poder ella decidir quiénes van a ser los diputados del 27, porque el 24 ni las manos metió. Y lo que está pasando con Morena, me vas a perdonar, pero están los Monreal, están los Batres, están los alcaldes, están los Salgados, y te puedo seguir por uno principalísimo. El hijo de López Obrador lo pusieron ahí para empezar a construir la carrera política como secretario de organización de Morena. Entonces, el código democrático no es otro más que intentar controlar el poder, perdón, pero eso pasa. Sí, repito, hay compañeros que tú has mencionado, el caso del diputado Monreal, etcétera, de todos los que tú mencionabas, todos ellos han tenido una lucha y el movimiento de transformación se ha dado gracias al trabajo de ellos. Recordemos, por ejemplo, el diputado Monreal, cómo ganó Zacatecas, en un momento que era casi imposible. ¿Cómo iba a crecer la izquierda si no se hubieran logrado esas luchas que ellos tuvieron? ¿Por qué los vas a desconocer ahora? Ahora, ¿quién los ha puesto en esa posición? ¿No? Sería la pregunta. Pues el propio pueblo que ha votado por el movimiento. Si la mayoría, ¿cómo llegan a las candidaturas? Permíteme. Si la mayoría estuviera en contra de ellos, pero ¿cómo llegan a las candidaturas? No votarían por Morena y Morena no hubiera tenido un crecimiento del 600%. Esos son los datos. ¿Cómo llegó David Monreal a la boleta? El apoyo al movimiento. El tema no es si tienen el voto, no es abstracto solamente. Israel, el movimiento no es abstracto, sino se materializan las personas que representan a ese movimiento como Monreal y todos los demás. Yo no los voy a cuestionar, yo muchos de ellos los conozco y sé que tienen una gran simpatía. No, yo lo que estoy diciendo es a quién le están mandando el mensaje, que creo que es a un grupo de personas que están dentro de tu partido. Nosotros, yo no veo esa práctica ya ahora en otro lugar. Ahora, a ver, nepotismo, nada más porque dices no hay una práctica en otro lugar. Ahí está Mario Nepotismo Delgado. Entonces dedicado a quién? No, a todos. Pero dame un ejemplo de nepotismo en la oposición ahora. No, mejor que nos lo den Morena. No, sí, bueno, Mira, parece que no es para Morena. en la mañana está Mario Las Delgado. leyes son generales y abstractas. Esa es una característica de las leyes, que son abstractas. Ahora, yo me iría a otro espacio que estamos viendo, Azucena, que es la conformación de un régimen centralista. Los gobiernos de los estados y los municipios no tienen dinero. Revisemos la obra pública que hay en las entidades federativas. ¿Por qué? Porque se concentraron presupuestos para estas grandes obras faraónicas del gobierno anterior que han resultado todo un fiasco. Pero traemos un proceso de quitarle a las entidades federativas facultades, funciones y recursos. Pues ninguna de la oposición ha levantado la voz tampoco. No, eso no te lo digo que no. Pero ni tampoco de la mayoría. Dime qué está haciendo de obra pública el señor gobernador estatal, el señor gobernador de Hidalgo. ¿Y el de ¿O qué está haciendo el de Nuevo León? ¿O A qué ver, está haciendo? La mesa sobre pues el informe de los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaba contigo Rubén Moreira. Se están asfixiando a las entidades federativas y a los municipios. Puse yo el ejemplo del salario mínimo profesional. No me refiero a los salarios para aquellos trabajadores que tienen patrón privado, sino a los que son dependientes de los estados, municipios y federación. ¿Por qué no se ha publicado esa reforma constitucional? Porque no hay dinero, Azucena. ¿Por qué está sucediendo lo que yo te comentaba de que en las entidades federativas no hay obra pública? Porque todo se retiró, porque se acabaron fondos como los pueblos mágicos, el fondo petrolero, el fondo de gas, se acabaron los fondos metropolitanos, bajo argumentos de todo tipo, pero lo cierto es que el dinero se produce en las entidades federativas, no hay dinero federal, porque los dineros esencialmente salen de impuestos que se dan en actividades económicas, y las actividades económicas están en las entidades federativas. Pero parece que nada más ustedes están peleados con eso, porque hay los gobernadores, pero no les cabía la sonrisa a Manolo Jiménez, a Samuel García, a Esteban Villegas. Hay una regla de que no te pelees con el administrador. La postura política que tengan es muy respetable. La realidad es lo que te estoy diciendo. Pero pues hay que decirlo, ¿no? Te lo estoy diciendo yo. La realidad es lo que está sucediendo. No hay carreteras pavimentadas en el país, en el norte. Hay un problema. Y todo es porque se está centralizando. Y tenemos que reconocerlo. Vamos a un país autoritario. Y estos cuates, cuando en el 30 no ganen, porque el país va a quebrar, desgraciadamente, y no se los deseo, van a arrebatar, nos van a salir. Yo gané. ¿Y dónde dice? En las actas. Dices, ¿vamos a un país autoritario, es la palabra? Sí. ¿Y por qué creemos los mexicanos en esta encuesta que estamos en un país democrático? Porque hay un gran engaño. Pero también y no hay que Hay un confundir gran que engaño. apoyo popular es democracia. O sea, eso es una cosa que no debemos confundir. ¿Apoyo popular no es democracia? No necesariamente, Pues sí, porque ¿no? tú ves los grandes regímenes, se ponía el ejemplo de Hitler, se ponía el ejemplo de los autoritarismos. Cuba dice que es democracia, Venezuela dice que es democracia, No, Nicaragua pero depende dice, de la calidad de hay las una elecciones. No, pero hay no solo un fenómeno, el apoyo popular no necesariamente es un entorno democrático. El entorno democrático es donde tú tienes garantías para ejercer libertades y derechos.
ejercicios. Estoy Y la de acuerdo. calidad de la democracia en México, me van a perdonar, pero era y es absolutamente deficiente. Y lo que no se puede pensar, y sí tiene que tener claridad, Morena movió y mueve muy bien a los pobres y tiene una estructura electoral muy sólida, muy consolidada. Pero eso, la percepción que se trabaja, explícame, por ejemplo, ¿por qué si no hay para salud, sí hay para los coches eléctricos y Mexicana? Entonces, a la gente no le está importando el ejercicio de sus derechos, porque sí le importa que recibe dinero. Eso A ver, pero dice la nuestra elección. elección no es como la de Venezuela. No, No, O sea, hay no, y no diferentes puedes tipos de comparar elección. régimen Pero sí, nazi, es un código, es una transición de código autoritario. Ahora no. Pero van a la construcción de eso. Mira. ¿Tú crees? Sí, a ver, te voy a creo poner, que- te voy a poner un ejemplo. Ajá. La elección de jueces y magistrados. La Constitución dice una cosa y van a hacer otra. No va a haber el número de casillas normales, la papelería va a ser distinta, no va a haber quien vigile las elecciones, no hay PREP, no hay conteo rápido, no se va a contar en las Se va a casillas. llegar el momento en que, aunque Bueno, no tengan cuando- el apoyo popular, van a ganar elecciones. Cuando eso lo hagan, va a Yo ser creo que van para allá. van para Honestamente, allá. ya controla la autoridad electoral. Ya controla el Tribunal Cuando Electoral. saquen la elección así, van a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos las otras de esa manera? O sea, el INE debería de oponerse a esa elección, porque ese va a ser el pretexto para destruir la democracia, como lo han hecho muchos. La falta de apoyo que tiene popular la oposición se debe a que la han menospreciado el pueblo de No, México. eso jamás. Han creído que el pueblo de México es clasista. No, eso No, jamás. ahorita mencionaba Emilio que los pobres y que Morena, puros pobres ayer en el evento. Pues No, no eso, dije puros pobres. Eso, Dije, eso había no una fuerza puede, importante de eso no pobres. puede. No, también O sea, ese estamos- es desde mi punto de vista un menosprecio, Que no porque les- aparte que no les dieron una palabra, ¿no? A los también empresarios. mencionaron ahorita en esta mesa, Emilio, que se le puede engañar al pueblo de México. sí, claro que Ese ha sí, sido, claro ese que ha sí. sido un error. Pues eso es lo que hace Morena, Subestimar la perdóname. inteligencia del pueblo de México No, para creer que no, puede ser no, 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 manipulado. perdóname, Lo que nosotros Right. creemos es que Morena ha sabido capitalizar los anhelos del pueblo mexicano Te digo y un los ha engaño, materializado. te digo un engaño. Y por eso, permíteme, por eso los buenos resultados, Azucena. Yo sé, ahorita mencionaban lo de centralización y todo del poder. También se me hace una mentira. Lo que ocurre ahora es una coordinación que antes no No, se hombre, daba. por el amor El de presidente Dios. Andrés Manuel tenía una política que inició. Muchos querían, incluso ayer lo mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, que ella se separara, que se deslindara de lo que está haciendo el presidente. Nadie Andrés Manuel. quería. Muchos han subido esa narrativa y esa narrativa Lo está en que los se quiere medios es que ella gobierne. presionándola para que ella salga y diga, ¿saben qué? Nuestra estrategia de seguridad nada tiene que ver con No, la lo del que se presidente quiere es que Andrés ella Manuel. gobierne. Y lo que ella también ella decía, criticaba a aquellos que dicen que las mujeres no pueden gobernar y que necesitan que alguien piense por ellas, ¿no? acuerdo. Entonces eso también lo criticó. Pero nosotros no- Y esa ha sido la narrativa que ha traído la oposición y por eso no tienen el respaldo, porque el pueblo de México vive una realidad que ustedes no han podido interpretar. A ver, te voy a decir un engaño para empezar. Es que subió el salario mínimo. Se beneficiaron 200,000 personas y qué bueno. Pero ese es el número que hay. Es que bajó la pobreza extrema aumentó, para empezar. Y aumenta una parte porque sale de la pobreza media. ¿Gasolina? Ok. La gasolina, 10 pesos. Bajó la Te voy a decir, inseguridad Azucena, y tenemos el se ha problema de generado homicidios. una ilusión monetaria en este país con 3 grandes pilares. 1, subió el salario mínimo, es muy relativo eso. 2, las remesas, que eso no es un éxito de este claro, país. claro. Y la tercera, esa ilusión monetaria está en los programas sociales, que estamos de acuerdo. Por cierto, ya los programas de adultos mayores no crecieron con la inflación, para empezar. O segunda, te pongo. Jóvenes construyendo el futuro, que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llevarlo a la Constitución está congelado en el Congreso. Ahora, esta parte de que si las mujeres son nosotros, para nada. Nosotros creemos que las mujeres, como todos, somos capaces de gobernar y hacer todo. A mí lo que me pasó fue freudiano lo de ayer. Porque si nadie lo está diciendo, o sea, no hay un líder de la oposición que esté diciendo eso de que no puede gobernar, ¿por qué lo menciona? Todo el mundo dice que el que está gobernando es el presidente Andrés Manuel. Todo mundo, cuando uno dice todo el mundo, generas una falacia, porque yo nunca lo he dicho. La mayoría Pero de si dice todo el la mundo que te oposición. incluyes, Bueno, carnal. la mayoría de la oposición. No. Entonces, Ay, me pareció freudiano Ajá. mencionarlo. Yo honestamente Sí, creo que a ver. los 100 días nos dan indicadores de por dónde va la cosa. La cosa va en una transición profundamente autoritaria. La cosa va hacia una crisis económica muy severa. Incluso creció la deuda de manera como nunca había crecido en los últimos 30 Bajo años. el empleo. Bajo el empleo. El tema de las limitaciones de lo que entendíamos como una vida democrática, la disminución de poder de los gobiernos. Incluso hicieron una reforma para que los gobiernos estatales no pudieran quejarse de una reforma constitucional de la República. Los gobiernos estatales y municipios ya no lo pueden hacer. Hay un fenómeno serio de cerrar voces en los medios de comunicación. Hay un fenómeno serio donde este gobierno decide alinearse a las dictaduras. Incluso tenemos el peor antecedente de rupturas diplomáticas en el siglo XX se hicieron con López Obrador. O sea, ni en las dictaduras de América Latina habíamos roto relaciones como las rompió López Obrador. Y por eso te quiero decir, Israel, por supuesto que hay cosas que uno puede subrayar de Morena, pero no puedes perder de vista que estamos en un fenómeno de concentración de poder, de código autoritario. Para allá, vamos. Mira, con lo que ha mencionado Nada más Rubén, déjame, sí. bueno, déjame que cierre Rubén un minuto y cerramos contigo. Ok. ¿Te parece? Adelante, Rubén. Pues yo insisto que vamos en una ruta en caída libre, el empleo bajó, incluso si quitamos el año del COVID y uno de los años de Peña, este gobierno tiene mucho menos empleo que el sexenio de Peña. Yo te diría que tiene problemas con la deuda muy grandes, te diría que tiene problemas ya de liquidez el gobierno, que tenemos problemas de democracia, como ya se ha señalado mucho, y esto que yo estoy señalando, la destrucción de un Estado federado para construir un Estado centralizado. Pero no has visto más participación de los gobernadores incluso, porque No, con no, López no. Obrador ni siquiera abrían la boca. Bueno, porque para la seguridad ya se ha abierto la puerta, yo se lo he reconocido muchas veces a la presidenta, esa diferencia, pero no tienen recursos. Los estados donde se genera el dinero no lo genera la federación, no tiene recursos, por eso no está reconstruido Acapulco, podrán decir lo que sea, pero Acapulco no está reconstruido, y cuando decimos que Evelyn es una buena gobernadora, pues yo nomás le diría, vean sus números en seguridad,
Vean quién se atreve a salir a medianoche en Acapulco. Nadie. ¿Y por qué? Ya entiendo que no patalean los de Morena, pero ¿por qué no patalea la oposición? La oposición votó en contra, ¿Manolo por supuesto. Jiménez? No, nosotros votamos en contra. No, me refiero a los gobernadores. Habrá que preguntarle a ellos. Pero nosotros como oposición, estamos en contra de esa centralización. Y mira, me duele decirlo, pero ya veremos hacia dónde vamos si no para esto. Y si la gente no voltea a ver la amenaza que tenemos en el horizonte. Porque los estados dependen del presupuesto federal. Y si se pelea con este gobierno, los estrangulan. Creo que Susana, por eso no se pelean. yo- Fue mal Alfaro, ¿no? Se fue Alfaro y veas a Morito Permíteme cómo está. contrastar lo que acaban de Adelante. decir, por ejemplo, lo del salario mínimo. Durante 24 años, del ¿Cuánto sexenio de subieron? Cedillo a ¿Cuánto Peña, le subieron? perdón, fíjate, Cedillo tenía 35.12 pesos el salario mínimo, con Peña 88.4. No se discute el aumento, sino el Pero número de personas beneficiadas. quiero contrastar lo que él decía que era una ilusión, el Está. aumento del salario mínimo. La realidad es que en 24 años en el tiempo del PRI y del PAN solo subió 24 años 53 pesos, o sea, cada año solo subía 2 pesitos el salario mínimo. Con el presidente Andrés Manuel subió de 88 a 248 pesos y es un incremento de 181%, lo que representa que al año en lugar de 2% anual eran 30% de incremento. Estoy de Entonces, acuerdo con eso no es una A ver, ilusión. el tema es Y a segundo, cuántas personas. eso lo del Son los desempleo. beneficiados, que ¿Sabes a son cuántas A personas? todas, la gran mayoría. La canasta No, básica, permíteme, no es cierto. el La salario canasta mínimo básica beneficia a todos. La canasta Porque básica mira, costaba $50. Hoy vale Y voy a $100. lo del desempleo. ¿Cómo dicen que hay desempleo en México? Si datos de la OCDE, que es un organismo que agrupa a los países más ricos y desarrollados del mundo, y México está ahí, forma No, parte de la porque OCDE, es el Seguro y Social. dice, permíteme, que el país, en octubre, el país con menos desempleo en el mundo, datos de la OCDE, no de Israel, fue México, el país con menos desempleo en octubre del año pasado. Israel, Rubén, Emilio, gracias a los tres. Muchas Gracias, Gracias, gracias a Susana, excelente Gracias. semana a todos. Fíjense nada más esta oposición, de verdad que siguen con la misma narrativa de siempre. Cuando llegó el presidente López Obrador en 2018 decían que es que íbamos a ser como Venezuela, que íbamos a ser como Cuba, que todo iba a estar mal. Vaya, era el peor de los escenarios. No pasó, al contrario, todo mejoró, subió el salario, la tasa de desempleo. Somos el primer país del mundo con menos desempleo. Fíjense, todo esto que ellos auguraban no sucedió. Y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum siguen en lo mismo, que vamos rumbo a un modelo de elección como Venezuela, que Morena se está apropiando a los organismos porque es una dictadura, que vaya, siguen con los mismos escenarios fatalistas que nunca llegan, que nunca suceden. No les funciona y siguen con la misma narrativa. En el tema del nepotismo dice Rubén Moreira que a quién lo dirige la presidenta Claudia Sheinbaum, que a mismo Morena. Oigan, Rubén Moreira fue gobernador en Coahuila. Humberto Moreira fue gobernador en Coahuila, que es su hermano. Participó su esposa, Carolina Villano, para gobernador, nada más que perdió. Ese es el nepotismo. Ahora bien, cuando se habla de nepotismo, se habla principalmente en los organismos, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ellos dicen que es que Claudia Sheinbaum se lo está echando a mismo Moreira. De verdad que es increíble esta oposición. En las encuestas, fíjense, en las encuestas, dicen ellos que la pobreza sigue en aumento. Oigan, por favor, el presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó la pobreza en un 9%. O sea, de verdad, ¿qué le está pasando a esta oposición que no se ha dado cuenta que esto de los escenarios fatalistas que ellos dicen, es que va esto, vamos a hacer esto, es que va a pasar esto, es que no funciona? Y sobre todo, ¿por qué? Porque los mexicanos siguen viendo los resultados. Es así de simple, pero no han terminado de entenderlo. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarnos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.